Hola colegas, buenas, ¿cómo están? ¿Qué tal? Un gusto nuevamente estar con ustedes por acá. Agradecer al Centro de Capacitación y Desarrollo Global por la invitación. Siempre un gusto compartir conocimientos, ciertos niveles de experiencia. Y ahora con este seminario sobre el nuevo contexto de las políticas públicas. Esto está en el marco del último decreto supremo que justamente ha sacado presidente Vizcarra, es el decreto supremo 029/2018 PCM, que regula la reglamentación de las políticas nacionales. Importante esta reglamentación, ¿por qué? Porque en el modelo peruano, a partir de las políticas nacionales, se desarrollan las políticas regionales, las políticas locales, las políticas también sectoriales, multisectoriales, y todo eso decanta en lo que hacen las políticas institucionales. Y ahora todavía con mayor importancia, porque desde el año pasado, por la guía de planeamiento estratégico institucional, dice que dentro del marco del PEI hay que hacer las políticas, los lineamientos de política institucionales. Entonces ya tenemos todo el andamiaje del desenvolvimiento que tiene que tener las políticas, desde las políticas de Estado, pasando por las políticas general de gobierno, la política nacionales, las políticas sectoriales, las políticas multisectoriales, las políticas regionales, las políticas locales y llegando a las políticas institucionales. Ese desarrollo y ese desenvolvimiento que tiene la intervención ahora va a estar cotejado por los parámetros que hay que tener en cuenta para el desarrollo del mismo. Ahora, en ese contexto, la jerarquía de políticas. Lo primero que tengo que tener en cuenta es sobre la jerarquía de políticas. Tenemos las políticas de Estado y las políticas nacionales. Las políticas de Estado están referidas al Acuerdo Nacional, acoge ese plan para lo que se conoce como plan estratégico institucional, plan estratégico de desarrollo nacional, y a partir de ese contexto diríamos que esas políticas de Estado son de largo plazo. Luego tenemos las políticas nacionales de gobierno, que son prioridades del gobierno, son de mediano plazo, pueden ser multisectoriales o pueden ser sectoriales. Ahora vamos a ver cómo ya se ha podido estructurar esto y contribuyen al cumplimiento de todas las políticas de Estado, ¿no? Y todo eso se termina traduciendo en planes, en programas, en proyectos, en una serie de actividades a nivel de los planes, de los programas y de los proyectos, ¿no?, que estábamos mencionando. Bajo esa lógica hay que tener en cuenta el gobierno de esas políticas públicas. En el marco de esto tenemos desde la lógica del Estado, aparte del Acuerdo Nacional, el Plan Bicentenario o el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, también tenemos el contexto de desarrollo nacional y también la lógica asociada a los acuerdos internacionales. Bajo esa lógica, desde las políticas de gobierno tenemos, diríamos, un énfasis de las políticas antes del gobierno, los famosos planes de gobierno, y valga la relevancia de mencionarlo ahora, producto de las elecciones regionales y municipales, todas las fuerzas políticas que se presenten al proceso electoral van a tener que hacer sus planes de gobierno. Un mensaje para ellos: hay que hacer los planes de gobierno considerando las políticas de Estado, para que si además es un gobierno regional o local, considerando las políticas general de gobierno y las políticas nacionales, para que así pueda ser más realizables sus planes de gobierno. Y luego ya cuando entra uno al gobierno, ahí es donde se tiene la política general de gobierno. De paso, en el caso del gobierno nacional, el discurso del 28 de julio que dan los presidentes se convierte en el contenido de política general de gobierno en el marco del discurso presidencial. Hay un desarrollo de marco de reformas que pueden entrar en consideración de esa política de gobierno. Está también otro tipo de políticas, que es la política financiera, la política económica, la política fiscal, en el marco de la política de provisión de bienes y servicios. ¿Dónde aparece eso? Aparece en otro documento de gobierno, que es el marco macroeconómico multianual, que es aprobado por el Consejo de Ministros. Luego está, diríamos, el presupuesto público, que expresa de manera cuantitativa una política, un plan. Entonces también es importante, porque luego yo puedo sacar un montón de políticas, pero si no tengo claridad sobre a qué le estoy asignando y distribuyendo recursos, puedo tener problemas para su aplicación. Luego eso se transforma en los planes nacionales y sectoriales, y a partir de todo ese contexto entra inclusive las prioridades que pueda tener inclusive el Poder Legislativo como parte del Estado.
Y luego eso decanta a los gobiernos regionales y locales que también tienen sus propios desarrollos de política, que además tienen que pasar en algunos casos por algunos tipos de instrumentalizaciones como los planes de desarrollo concertado, los presupuestos participativos, por instancias donde participa la sociedad civil, como por ejemplo los consejos de coordinación regional y local. Otra lógica de mirar el gobierno de las políticas es mirarlo desde 3 puntos de vista. Uno, lo territorial, que es importante, que es demandante en la lógica y aproximación que uno debe tener en las intervenciones públicas, más aún en un país como el nuestro, que es descentralizado. Lo territorial es sumamente importante y ahí la descentralización marca una pauta para poder desarrollar las políticas, en esta lógica de que las políticas nacionales, siendo una expresión de lo que necesita el país, que es un territorio, tiene que luego territorializarse a nivel de lo regional y de lo local. Y ahí es donde entra en interacción con las políticas regionales y locales. Luego está lo sectorial, luego en base a lo que requiere el territorio, a las condiciones que tenga el territorio o a las condiciones que yo quiera generar en el territorio, tengo que hacer un abordaje sectorial. Y ahí lo importante es, en el ejercicio de la rectoría de las políticas nacionales, dar una serie de mecanismos y orientación. Vamos a ver que también en lo nuevo que ha salido, esa parte de la rectoría también es una instrumentalización que ya está mejor definida de lo que decía la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Y por último se llega a lo institucional. Y ahí la lógica de lo institucional es usar las entidades públicas, que son la unidad de producción del Estado, para poder producir el desarrollo de lo sectorial, de lo que se ha sectorializado a partir del enfoque territorial. Entonces, el gobierno de las políticas también exige tener estas 3 sintaxis: lo territorial, lo sectorial y lo institucional. Pero uno, ¿dónde trabaja? Ustedes, colegas que están a nivel nacional en esta charla virtual, ¿dónde trabajan? Ustedes trabajan en una entidad, entonces yo tengo que ver esa entidad a qué gobierno pertenece, a qué nivel de gobierno pertenece, esa entidad en qué hace su abordaje, en qué materia sectorial hace su abordaje. Y dependiendo de eso voy a sacar bien clarito mi ámbito de desarrollo territorial y mi ámbito de desarrollo sectorial. Y contra eso tengo que ver qué políticas sectoriales y territoriales tengo como parámetro de actuación para mis políticas institucionales. Y eso me sirva para todo el desarrollo de la gestión. Ahora, para ver el contexto nuevo que me han pedido que les explique rápidamente, que ha salido y que va, diríamos, como dicen comúnmente, coloquialmente, va a rayar la cancha en el ámbito de todo lo que es las políticas. Y de paso yo creo que eso va a tener una incidencia no solamente en las políticas, sino luego en los planes, porque según las directivas de ese plan, en el marco de las políticas se emiten los planes, luego los presupuestos, porque en el marco de los planes se emiten los presupuestos, luego la gestión de las intervenciones, porque de acuerdo a la asignación y distribución de recursos se hacen las intervenciones, luego en el funcionamiento propio de la entidad, porque yo funciono de acuerdo a las intervenciones que tengo que desarrollar, luego en los procesos, luego en las actividades, luego en toda la parte operacional de soporte y estratégico que tiene la acción del Estado, y todo eso va a terminar en el uso de los recursos para la consecución de logros importantes que necesita del Estado la sociedad. Bueno, como ven, va a tener ese nivel de repercusión. Pero ¿cuál es el antecedente? ¿De dónde salió la necesidad de sacar este Decreto Supremo 029 para regular y reglamentar lo relacionado a las políticas nacionales? De que en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, en el artículo 4, se hace una referencia a todos estos aspectos ligados a las políticas nacionales, sectoriales y desde ese marco de actuación la relación que tiene con lo territorial y lo sectorial y lo institucional y lo que tiene relación también con lo multisectorial. Ese artículo 4, que es el artículo más importante sobre políticas nacionales, dice que el Poder Ejecutivo, es decir, el Gobierno Nacional, tiene que diseñar y supervisar las políticas nacionales y sectoriales. Diseñar y supervisar las políticas nacionales y sectoriales. Por primera vez en una norma se habla de lo nacional y lo sectorial. Y además da una indicación que es importante en el entorno del contexto de lo que vamos a ver hoy, que es de cumplimiento obligatorio, dice la ley orgánica, de todas las entidades del Estado en los 3 niveles de gobierno. Muy bien, ¿qué más dice? Dice que contiene las políticas nacionales, dice que contiene objetivos prioritarios, lineamientos
los lineamientos en base a esos objetivos, los contenidos principales de políticas públicas, estándares de cumplimiento y también la provisión de servicios que deben ser alcanzados y supervisados desde el normal desarrollo de las actividades públicas y privadas. ¿Qué más dice? Dice que las políticas nacionales conforman la política general de gobierno. Lo que está diciendo entonces que yo cuando desarrollo la política general de gobierno tengo que tener en cuenta todas las políticas nacionales. Y las políticas nacionales le van dando robustez a esa política general de gobierno. Habla de la política sectorial como un subconjunto, dice la ley orgánica, de las políticas nacionales y que están afectando una determinada actividad económica y social que tiene incidencia específica en lo público y en lo privado. Hay que determinar qué actividad pública, qué actividad económica o social que tiene una incidencia específica en lo público o privado es lo que me interesa emitir como política, y a partir de eso se conforma lo que se llama la política sectorial. ¿Qué otra cosa dice este artículo 4? Que las políticas nacionales y sectoriales tienen que considerar, a la hora que se diseñan, tienen que considerar los intereses generales del Estado, como Estado peruano, y además la diversidad, y acá viene la importancia, la diversidad ¿de qué? De la realidad regional y local, en una lógica de que hay que concordarlo esto en un Estado unitario y centralizado. ¿Qué implica eso? Implica la concordancia, implica del carácter unitario, implica que tiene que, a partir de la política nacional, tener una orientación, una sola conducción del Estado. Más allá de que esto sea descentralizado, es decir, que sea con una forma de gobierno donde hay una distribución del poder político, del poder administrativo y del poder económico en el base de las autonomías que tienen los 3 niveles de gobierno. Pero te da la sintaxis para ese nivel de desarrollo. Y además dice que para la formulación, el Poder Ejecutivo lo que tiene que hacer es establecer una serie de mecanismos de coordinación. ¿Con quiénes? Con justamente los gobiernos regionales y locales que tienen que ir hacia la implementación. Estas políticas nacionales y sectoriales son de responsabilidad de las autoridades, o sea, si se cumplen mal, si hay un adecuado desenvolvimiento, si no se cumplen, si no se utilizan como parámetros de actuación para sus políticas regionales y locales, pueden tener niveles de responsabilidad. No estoy acá metiendo miedo ni diciendo que van a meter preso a una autoridad regional y local por no cumplir las políticas nacionales, pero diríamos que bajo la lógica que tiene este artículo, que está en una ley orgánica del Poder Ejecutivo, cualquier oficina de control institucional o cualquier auditoría de la Contraloría General de la República pueden levantar esto como un incumplimiento normativo y eso puede acarrear responsabilidades de diferente tipo en el marco de la actuación de lo que hacen las autoridades. Pero bueno, la lógica es que existía este artículo 4 desde el año 2007, nunca se desarrolló y por primera vez se sacó esta normita, ¿no? Esta norma de acá, que es el Decreto Supremo 029-2018 PCM, ¿no? Este Decreto Supremo, ¿qué hace? Saca un reglamento que regula las políticas nacionales. Importantísimo, porque le da una configuración más estructurada al proceso de política pública en el país. A partir de lo más trazador, diríamos, del enfoque de hacer políticas públicas, que es las políticas nacionales, que son de obligatorio cumplimiento de los 3 niveles de gobierno y que sirven de referencia para sacar las políticas sectoriales y sirven de referencia para sacar las políticas regionales y locales y a partir de todas esas políticas sacar las políticas institucionales que sirven de referencia para la actuación de todas las entidades públicas de los 3 niveles de gobierno en el país. Bueno, ese contexto es el que tiene este Decreto Supremo que lo vamos a ver a continuación. Voy a chequear si hay algunas preguntas, pero parece que no todavía. Así que en ese contexto seguimos. Entonces, el desarrollo que tiene esta política está enfocado en atender estos aspectos. Primer aspecto, la situación actual que habían sobre las políticas nacionales, que tenían diferentes estructuras, que respondían a agendas ministeriales y no necesariamente a un desarrollo de problema público, que técnicamente debe responder una política, y que tenían muchas dificultades para su implementación. Cómo se implementaban y cómo se evaluaban, también había un problema y había una débil cultura de evaluación de las políticas,
más aún de las intervenciones, no se tenía criterios adecuados para hacer el seguimiento y evaluación, y estaba enfocado principalmente en productos, no en resultados. Las políticas tienen que estar enfocadas en resultados, en cambios que se necesita desarrollar en aquella parte de la sociedad que está teniendo el problema público. No se definía bien la parte de rectoría y qué problemas presenta ello, entonces faltaba del desarrollo conceptual, del ejercicio competencial para entender la lógica como esto se hace en el marco de los sectores para evitar los cuellos de botella o la inacción del Estado. Y por último, la lógica de contar ya con un documento que te diga cómo hacer políticas nacionales te permite tener un documento directriz, una guía para el accionar articulado en el Estado y, bueno, tratar de que con ese esfuerzo este tipo de intervenciones que hace el Estado se enfoque cada vez más en los ciudadanos, en el resultado, en el impacto en la sociedad. ¿Cuál es el objetivo de este decreto supremo, de este reglamento? El objetivo era establecer normas que rijan todos los aspectos ligados a las políticas nacionales desde la lógica de la competencia exclusiva que tiene el Poder Ejecutivo o el Gobierno Nacional. Y la finalidad era desarrollar rectoría de las políticas nacionales en todo el territorio nacional, a fin de que puedan ser implementadas adecuadamente ¿por quiénes? Por todas las entidades en los 3 niveles de gobierno. Y mirando todo ese esfuerzo a beneficiar al ciudadano y a la sociedad. Definiciones sobre políticas. Otra de las cosas interesantes que hace este Decreto Supremo 029/2018 PCM es definir, dar un contexto de definición. Y ahí tenemos primero la definición de políticas de alcance nacional. Y cuando habla de políticas de alcance nacional, se refieren a 2 tipos de políticas, las políticas de Estado y las políticas nacionales. Ambas son de alcance nacional, pero como hemos visto, la diferenciación está en que una es de largo plazo, otra es de mediano plazo, una es del gobierno, la otra es del Estado en su conjunto y por lo tanto de la sociedad. Y un elemento asociado a las políticas nacionales es la política general de gobierno, ¿no? Que las políticas nacionales la conforman, dice la ley orgánica del Poder Ejecutivo, y recoge ese extremo el Decreto Supremo. Y en ese marco comienza a hacerse ciertos niveles de clasificación de política a partir de las definiciones que se comienzan a dar. ¿Y qué tenemos? Las políticas de Estado, ¿qué hacen? Definen lineamientos generales que orientan el accionar del Estado a largo plazo. Son el resultado de un consenso en un espacio donde está la sociedad civil o las fuerzas vivas del país que son el foro del Acuerdo Nacional. Y estas políticas se encuentran, por lo tanto, esas políticas de Estado contenidas en el Acuerdo Nacional, y luego lo que hace el Centro de Planeamiento Estratégico es concentrarlas en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, para que haya una convergencia entre las políticas de Estado que tienen una mirada de largo plazo y el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional que también tiene una mirada de largo plazo. Luego, en esa lógica de las definiciones y clasificaciones, tenemos la Política General de Gobierno. ¿Qué dice el Decreto Supremo sobre la Política General de Gobierno? Dice que es un conjunto de políticas priorizadas que se desarrollan a través de las políticas nacionales. Y eso sirven para un periodo de gobierno. Entonces, ¿cuál es la lógica? Cada vez que entre un gobierno va a tener que sacar cuáles son esas políticas. Por primera vez en el país se está haciendo eso, y eso es importante para poder ordenar el funcionamiento y la acción del Estado. De paso que sirve para la rendición de cuentas y el escrutinio público sobre lo que se compromete a hacer el gobierno, sobre lo que está priorizando el gobierno. Esta política general de gobierno como principales políticas priorizadas no son el total de políticas, pueden haber muchas más, pero son las priorizadas. En lo regular, en el enfoque regular, lo que dice la norma es que 40 días después de haber asumido el presidente de la República sus funciones, tiene que el Consejo de Ministros aprobar un acuerdo donde se define cuál es la política general de gobierno. Dicha política general luego se materializa en un decreto supremo. Bueno, hoy en este cambio, diríamos, de gobernante, no de gobierno, es gobernante, ¿no? Producto de la pequeña o buena crisis política que hemos tenido, hemos pasado del presidente Kuczynski al presidente Vizcarra. Hay, como diríamos, un cambio de gobernante, no de gobierno. Pero entonces este decreto
ha salido en ese contexto después de que sale el decreto se da ese cambio. Entonces ahora se está trabajando esta lógica del decreto, es ir hacia una política general de gobierno. Le digo porque esto es público, en el sentido de que hay un decreto supremo que da ciertos plazos para que en el mes de mayo se pueda ya tener una política general de gobierno en el marco de esto, y no esperar a que acabe el gobierno para recién empezar a aplicar el decreto. Los ministerios, después que se dé la aprobación del decreto supremo de la política general de gobierno, van a tener que aprobar y actualizar todas sus políticas nacionales. Y para eso se tiene que hacer pues entonces un inventario, ¿no? Un inventario de cuáles son todas esas políticas. Y luego de esa política general de gobierno se tiene que hacer un seguimiento. Y el seguimiento se va a hacer a través de la Oficina de Cumplimiento de Gobierno e Innovación Sectorial de la PCM, que es una oficina que justamente trata de ver las prioridades del gobierno bajo una lógica de una unidad de cumplimiento. ¿Qué otra cosa tenemos en las políticas nacionales? Tenemos que estas políticas nacionales pueden contener dos tipos de políticas, las políticas sectoriales y las políticas multisectoriales. Hay que tener en cuenta que según lo que dice el decreto supremo, las políticas nacionales, que son decisiones de política que tratan de priorizar un conjunto de objetivos y acciones para tratar de resolver un determinado problema público, en el marco de un alcance nacional, territorial y un alcance sectorial o multisectorial. ¿Mediante qué? Mediante un determinado periodo de tiempo. Esas políticas se enmarcan en las políticas de Estado, en la política general de gobierno, en los objetivos del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, y pueden ser de dos tipos, las sectoriales y las multisectoriales. En las sectoriales ya hemos dicho que son sectoriales cuando están enfocadas en una determinada actividad económica y social que tiene una incidencia específica en lo público o privado y que están bajo el ámbito de competencia de un ministerio. Le agrega ahora el decreto. Y en las multisectoriales buscan igual atender un problema o necesidad, pero que requiere de una atención integral, ¿no? De la intervención articulada, no de un sector, sino de varios sectores. Y eso bajo el ámbito de competencia de dos o más ministerios, que al estar involucrados en ese problema público exige que haya una intervención conjunta y agregada. Y ese es el esfuerzo que se tiene que hacer en el ámbito de las políticas nacionales. Entonces tenemos los ministerios que a través del centro de gobierno, del alto gobierno, que lo conforman el Consejo de Ministros, el Presidente de la República, el Presidente del Consejo de Ministros, se va definiendo la política general de gobierno. Que son las prioridades de políticas nacionales que tiene el gobierno para desarrollar, ¿no? Luego está, importante también conocerlo, saberlo y tenerlo estructurado, está la lógica de cómo hacer la estructura y aprobación de la política nacional, ¿no? ¿Qué se hace para tener una política nacional? Primero se formula y se propone por los ministerios competentes, según una estructura que vamos a verla más adelante. Las políticas nacionales deben tener una opinión previa del Centro de Planeamiento Estratégico en el marco de que este ente rector de planeamiento tiene a cargo ver lo que pasa con las políticas y se aprueban mediante un decreto supremo con voto aprobatorio del Consejo de Ministros. Una vez que tengo eso, ya puedo entrar en una sintaxis de desarrollo de la política. Luego están las políticas nacionales, pero de carácter multisectorial. Esa es propuesta y sustentada en forma coordinada por cada uno de los ministerios que intervienen y se aprueba también por decreto supremo, ¿no? El decreto aprobatorio, así como el texto íntegro de la política, tienen que publicarse en el diario oficial en la lógica de transparentar lo que implica el desarrollo y desenvolvimiento de la política, ¿no? En ese sentido, una vez que uno tiene la propuesta política desde el ministerio, porque son los que proponen la política nacional, pasan por una opinión técnica de ese plan, eso va a la Comisión de Coordinación Viceministerial y pasa al Consejo de Ministros. Se aprueba en el Consejo de Ministros y pasa a aprobación. Una cosa importante y muy interesante es el contenido del anexo del Decreto Supremo 029. ¿Por qué es muy interesante? Porque te da una connotación de cuáles son los contenidos que debe tener la política nacional o la presentación del documento que implica poner a proposición la política nacional a fin de que sea aprobada en el Consejo de Ministros. Entonces ahí, ¿cuál es la estructura
que se propone hoy en día una parte de antecedentes. En la parte de antecedentes, primero viene la presentación, que hace un resumen general de la política nacional. Yo diría que eso lo hagan al último. La base legal, todas las referencias normativas nacionales que se hayan usado, la instrumentalización normativa internacional, que es donde el Estado haya ratificado su posición y haya respaldado ello, y todo aquello que regula las materias o materias sobre las cuales va a versar el desarrollo de la política nacional. Todo eso va en la base legal. Luego viene la metodología, y en la metodología, bueno, se ha establecido una metodología que se usa bastante en el desarrollo de la intervención, que es el desarrollo de una metodología asociada a la evidencia, a mucha información, ¿no? Bajo la lógica de la estructuración de contenidos que haga para esto el Centro de Planeamiento Estratégico, quien va a tener que sacar una metodología y detallar ahí todos los aspectos específicos para esto que les decía de tener evidencia en el abordaje de lo que luego se va a proponer como materia de objeto de la política. Luego viene el diagnóstico, que también es importante porque ahí se diagnostica aspectos de interés como la problemática de la sociedad, la elaboración en base a esa problemática de objetivos, de alternativas de solución, para ir hacia la selección de una alternativa más efectiva y viable. Efectiva, que es que sea eficiente a nivel de resultado, a nivel de logro que tengo que conseguir con quienes tienen el problema público y se les hace justamente la intervención para poder resolver ese problema público. Pero a partir de eso también es que sea viable. Viable que técnicamente, viable que económicamente y viable políticamente. Esas son las tres viabilidades que pueden existir. Bajo esa connotación, la lógica es que el diagnóstico pueda estar sustentado en evidencia, que viene del abordaje metodológico anterior, y en base a eso uno pueda tener un respaldo de que el análisis está sirviendo como base para el desarrollo de la política pública. Otro elemento importante después del diagnóstico es todas las políticas relacionadas. Hay que identificar la relación de todas las políticas nacionales y cómo éstas a nivel de los objetivos o a nivel de los lineamientos o a nivel de las variables o de los indicadores se está enfocando o vinculando en el marco de actuación de la política nacional. Eso en la parte, diríamos, de presentación de la política nacional y el contexto. Y luego ya viene la estructura que te propone la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, sino que acá lo que hace el decreto es explicitar qué puede contener hacia adentro. En el caso de los objetivos prioritarios, ¿qué se pueden contener? Que se pueden contener objetivos de política nacional, debiendo desarrollarse la situación actual del problema público y decirse, para esa situación actual del problema público, ¿qué objetivos de política necesito para impulsar la acción del Estado a través de su gobierno y de las entidades? En esa lógica de interacción hay que encontrar qué entidades están involucradas en la consecución del objetivo. Luego viene la parte de lineamientos, ¿qué es la parte de lineamientos? Son estrategias que se deben seguir para que las entidades públicas involucradas puedan alcanzar los objetivos priorizados. Por cuarto punto está el tema de los estándares nacionales de cumplimiento. Y ahí, ¿qué se tiene que analizar? Se tiene que analizar cómo se conforman las características o atributos de los bienes y servicios que deben ser presentados por las entidades públicas. Atributos. Bueno, en algunas metodologías lo que se hace es analizar el nivel de servicio y el nivel de calidad del servicio, ¿no? En el nivel de servicio, a nivel de mirar la oferta y la cobertura que se tiene, en el nivel de calidad, a mirar el detalle o lo global, o en la lógica de ver si se consigue o no los resultados esperados por la población. Porque mientras que no exista eso, puede haber ciertos desbalances en el desarrollo de una intervención pública. Luego está la provisión de servicios que deben ser alcanzados y supervisados por cada una de las entidades que estén involucradas en el desarrollo de las políticas, pero ya en las políticas tengo que tener esa configuración. Y ahí la lógica es mirar todo aquello que pueda ser de utilidad para el normal desarrollo, tanto de las actividades públicas como de las actividades privadas. ¿Qué comprenden? Servicios que deben ser prestados, identificando proveedores, identificando cantidades, cobertura, alcance, facilidad en el proceso, todo aquello que ayude a que el proceso tenga un buen desenvolvimiento en el marco del funcionamiento de la intervención y que eso repercuta en el desarrollo de la política. Y por lo tanto la política pueda tener un buen empate con lo que la sociedad necesita.
Una cosa que han agregado que me parece también vital, importante, que le puso mucho punche ahí la norma a esto, es el seguimiento y la evaluación. El seguimiento y la evaluación entendida como algo que establece un ministerio rector o conductor, rector para el caso de lo sectorial y conductor para el caso de lo multisectorial, que es responsable a partir del seguimiento y evaluación que se tiene que hacer a la política de recoger y sistematizar información en base a los objetivos que están en la política. Con eso se va a tener que se va a tener información para poder analizar la política general de gobierno. Pero el otro caso es que en el caso de las multisectoriales va a haber un ministerio conductor, y ese ministerio conductor coordina con los otros ministerios que en el marco de sus competencias, de sus funciones y de su rectoría tengan que analizar qué es lo que van a aportar al marco de actuación de lo que se está desarrollando, la política nacional. Y en ese contexto también ayudar a los aspectos de seguimiento y evaluación, ¿no? En ese contexto, la estructura, diríamos, que tiene la política nacional a partir de los objetivos prioritarios, va a tratar en el marco del énfasis rector de declarar la intención a nivel de resultados o impactos que respondan a un determinado problema público. En el caso de los lineamientos, que es la segunda cosa que se tiene que tener en cuenta, tiene que describir etapas, fases, pautas necesarias para el desarrollo de la política, en una lógica de ir hacia el logro de los objetivos y tratar, a fin de eso, de, con los órganos de línea, con las diferentes entidades públicas involucradas, implementar una serie de acciones que nos lleven al cumplimiento de las políticas en atención a las cosas prioritarias y estratégicas del gobierno. Luego de eso vienen los contenidos principales, donde en la parte de los antecedentes, como algo, diríamos, novedoso, está la metodología, que me parece adecuada, está el diagnóstico, que ya se venía haciendo, que ahora entiendo con la metodología de análisis de alternativas, de identificación de problemas, se puede hacer las variaciones correspondientes. En las partes de políticas, mirar si hay alguna relación con la de Estado o con las políticas nacionales. La lógica es evitar la duplicidad y la superposición entre las políticas. Y en la parte de seguimiento y evaluación, la lógica es proporcionar herramientas, una serie de herramientas que de manera periódica, mediante tipos de evaluación, se puedan ejecutar. Y de esa manera, el ente rector o conductor de la política, quien corresponde de acuerdo a la política nacional, que pueda ser nacional, sectorial o multisectorial, tiene que determinar cómo se va a hacer el seguimiento y evaluación de la política, para que haya una predictibilidad en el desenvolvimiento de este esfuerzo. Otra cosa importantísima que promueve ese plan a partir de su directiva y su nuevo ciclo de planeamiento es la articulación. ¿La articulación de qué? De la situación de problema más su análisis de la realidad, pauteando a partir de esos objetivos de políticas nacionales y sectoriales o multisectoriales según corresponda. Y entonces yo, analizando mi diagnóstico de problemas y mi realidad, trato de apuntar mejor para resolver esos problemas. Y a la hora que apunto para resolver esos problemas, ahí me salen los modelos con sus objetivos, en este caso de lo nacional o lo sectorial o lo multisectorial. Pero luego viene el empate de estas cosas hacia la parte de planeamiento. Y ese es el esfuerzo, que todo eso termine en los PCN, en el plan especial multisectorial o en los planes de desarrollo concertado regional o local, y eso aterrice en algo operacional a nivel del plan estratégico institucional, y eso que es multianual pase a ser anualizado en la aplicación del plan operativo. Como ustedes ven, la sintaxis de las políticas nacionales terminan teniendo una fuerte vinculación con el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, en la perspectiva de tratar de encaminar las cosas por donde se estaban transitando, ¿no? Otro tema importante es el tema de la rectoría. En el tema de la rectoría se ha podido definir la lógica de la rectoría, que como una potestad exclusiva de un ministerio para priorizar la atención de problemas o necesidades y disponer a partir de eso una serie de medidas sectoriales que permitan alinear la actuación de los tres niveles de gobierno y los ciudadanos, según corresponda, a efectos de alcanzar lo que se esté pauteando en una política nacional sectorial que haya sido adoptada en una lógica de generar un beneficio en la ciudadanía. Esa rectoría también tiene ciertos atributos en las que se desenvuelve.
la política nacional sectorial, asociada a lo que hace el ministerio, que diseña, formula, conduce, coordina, regula, supervisa y evalúa periódicamente las políticas nacionales a su cargo. Entonces, bajo esa sintaxis es importante tener la aproximación de estos actores de interés. Pero en tanto y en cuanto eso suceda, hay ciertas medidas sectoriales que ya el decreto supremo te orientan para poder comenzar a ejecutarlas. Una parte, la parte mandatoria. Cómo yo, desde mi papel rector, mando a que se haga de una u otra forma la intervención. ¿Qué tengo que hacer? Protocolos, procesos, metodologías, modelos de bienes y servicios y en general todo aquello que permita ir hacia el cumplimiento de esta característica que puede tener la rectoría de las políticas nacionales. Luego hay otro elemento, que es el elemento promotor, que ahí es que contempla mecanismos de financiamiento, apoyo técnico, convenios de colaboración, a partir de las políticas nacionales y sectoriales. Luego viene la parte correctiva, que es emitir ciertas opiniones vinculantes como consecuencia de una supervisión, para ir valorando cómo va el esfuerzo de desarrollar la gestión en el ámbito general para ir hacia el próximo ejercicio presupuestal o acomodar el ejercicio presupuestal en el que estamos. C, la parte sancionadora. Aquí sí es limitativo. ¿Por qué? Porque la parte sancionadora, según la ley de procedimiento administrativo, tiene que darse por ley explícitamente. No se la tiene, pero podría ser parte del análisis que se puede hacer para hacia adelante. Pero esto es el contexto de rectoría, ¿no? Que no, francamente, es primera vez que está definido. Pueden criticar que puede faltar unas cosas, pero yo creo que el esfuerzo de haber hecho esto ya marca una pauta de una diferenciación y una progresividad de mayor nivel de logro hacia adelante. La rectoría, que supone desde el punto de vista de la multisectorial, ¿no? Porque hemos visto de lo general, que es la territorial y la sectorial. Desde el punto de vista multisectorial, ahí hay que ver aspectos de diseño y formulación de manera conjunta con los ministerios intervenientes para poder afianzar la coordinación, la articulación, la parte intersectorial, el seguimiento y evaluación. Es decir, este ministerio a cargo de la política multisectorial, como un gran coordinador, trata de afianzar ese desarrollo. Un segundo elemento es que se asigna al ministerio interviniente, al que interviene en la política, en base a las competencias y funciones sectoriales que tenga cada ministerio. Y en esa lógica se busca el que tenga mayor nivel de consistencia. Por decreto supremo se aprueba la política multisectorial, cada ministerio interviene en su calidad de rector, respetando su ámbito sectorial de su titularidad, y en ese marco se establecen los objetivos priorizados y el marco de competencias que hay que desarrollar con las funciones previstas para cada una de las entidades en el contexto de su pertenencia a un nivel de gobierno. Y luego, excepcionalmente, se puede hacer diseño, formulación, coordinación, seguimiento y evaluación, que es todo el ciclo de política pública, bajo una lógica de una política multisectorial, de una política nacional multisectorial. Para eso es importante desarrollar un equipo de trabajo, un grupo de trabajo que vayas en esa línea a desenvolvimiento de lo que se necesita en este caso, que puede ser una política nacional multisectorial. La perspectiva entonces es cómo conduzco la política nacional multisectorial, entendiendo que ese tipo de política es cada vez de mayor interés por la multidimensionalidad. Es haciendo estos elementos que se plantean como parte del desarrollo y desenvolvimiento de la intervención. Para el cumplimiento de las políticas nacionales hay ciertas obligaciones y responsabilidades. Todas las entidades de los 3 niveles de gobierno están obligadas a cumplir. Para dicho fin, coordinan y colaboran de manera permanente y continua para el cumplimiento de las políticas nacionales. Proporcionan y registran información que se va a entregar al ministerio que requiera en el marco de su rectoría. Realizan ciertas medidas o acciones que no deben contravenir la implementación de las políticas y tratan de establecer recursos. ¿Qué recursos necesito? La lógica es que cada ministerio establece sus reglas sobre la gestión de la información hacia los 3 niveles de gobierno a través de sistemas de información que traten de lo que hace un sistema: producir, integrar, analizar e informar todo lo que se requiera en el marco del seguimiento
supervisión y evaluación que se tiene que hacer a las políticas nacionales y a la toma de decisiones estratégicas que se hacen para su adecuada implementación. Luego están los determinación de los roles y responsabilidades. Ahí los ministerios con competencias compartidas tienen que establecer roles y responsabilidades para cada nivel de gobierno en el marco del establecimiento de algo interesante que pone el decreto: modelos de provisión de bienes y servicios orientados al ciudadano. Bueno, como es con cada nivel de gobierno, van a ser modelos de provisión y servicios orientados al ciudadano con un enfoque descentralizado. En términos prácticos, esto es gestión descentralizada, pero con modelos. La construcción del modelo, ¿quién lo va a hacer? El ministerio identifica el bien y servicio, los roles y responsabilidades de cada gobierno y los principales problemas o puntos críticos que dificultan la entrega o provisión de servicio. Los modelos tienen que ser provistos y aprobados por resolución ministerial del ministerio competente. Otro aspecto importante que rescata la directiva que salió el año 2017 a nivel de planes es que ya se incorporen el seguimiento y la evaluación. Algo ha pasado también similar en este caso de las políticas, porque en uno de los artículos se habla del seguimiento, evaluación y de los reportes periódicos de cumplimiento. En esa lógica que dice el decreto, los ministerios son los responsables de recoger y sistematizar toda la información sobre las políticas. Y a partir de eso, CEPLAN, el Centro de Planeamiento Estratégico, es responsable de centralizar la información sobre el cumplimiento de estas para luego poder pautear un nivel de seguimiento. Y luego están las políticas nacionales, que las tengo que evaluar, en base al diseño, a la implementación y a los resultados que se esperan de la intervención, y con eso ir a diferentes tipos de evaluaciones que se pueden hacer. Pero en ese marco de actuación hay ciertos plazos de presentación. Hasta el 30 de abril de cada año, CEPLAN va a recibir los reportes de cumplimiento. Hasta el 15 de junio de cada año, CEPLAN remite el informe al presidente de la República y al presidente del Consejo de Ministros, y se discute, se aborda, se valora, y eso va hacia el informe anual que es publicado en el portal de CEPLAN y en el portal de transparencia de la PCM. Bajo esa lógica de interacción, diríamos que hoy en qué estamos en que se está desarrollando la política general de gobierno, que próximamente debe salir, y a partir de eso se va aplicando esta parte material de cronogramas, ¿no? La lógica, y una segunda lógica: después que ya tengo la política general de gobierno, un esfuerzo que van a tener que hacer todos los sectores es hacer un inventario de políticas nacionales. ¿Por qué? Porque yo creo que lo que va a pasar es que hoy en día la política general que ha puesto el gobierno es esta, y las políticas nacionales que están acá, más las que no están en la política general de gobierno, hacen que el universo ensanche. Conforme pase el tiempo, lo que va a pasar es que cada vez la política general de gobierno va a ser un poco más amplia y cada vez va a abarcar a más de estos extremos que por múltiples cosas no se hacen. ¿Qué se tiene que hacer de respecto al inventario de políticas nacionales? Una vez que sale aprobado el decreto supremo, hay que elaborar el inventario, hay que presentar un inventario inicial, hacer todo un cronograma e ir hacia la aprobación de listas de políticas públicas de rectoría del sector para que haya una sintaxis en lo que se está haciendo. La lógica es, como les decía hace un momento, tener una línea de interacción sobre el desarrollo de las políticas. Ya vamos acabando. Esta última parte es, habiendo hablado de todo el contexto de cómo se mueven ahora las políticas nacionales principalmente, pero tienen una correlación hacia arriba con las políticas de Estado y hacia lo específico con las políticas sectoriales, las políticas de desarrollo concertado, regional y local, y hacia lo más específico es las políticas institucionales. Entonces, vamos a cerrar haciendo una remembranza de este tipo de políticas, ¿no? Las políticas de Estado que están en el Acuerdo Nacional y responden a 4 ejes, ¿no? Dependiendo mi materia sectorial, yo debo estar vinculado a determinado eje. Acá les he puesto, esto es a nivel informativo, cuáles son las políticas en el primer eje, democracia y Estado de Derecho, en el segundo eje, que es equidad y justicia social, en el tercer eje, que es competitividad del país, en el cuarto eje, que es Estado eficiente, transparente y descentralizado, ¿no? Y
también les he puesto qué políticas nacionales. Como tienen que hacer un inventario, hay ciertas políticas con otro decreto, el 032, después que salió el 029, a los pocos días salió el 032, que ¿qué es lo que hacía? Dejaba derogado el famoso decreto supremo 027 de 2007 PCM, que es un decreto que fue importante en su momento, pero se fue desfasando. Imagínense, estábamos haciendo indicadores con un decreto del 2007, estando en el 2018. Eso es demasiado arcaico. Bueno, esas políticas nacionales se han derogado con el 032, acá están para que sepan cuáles están derogadas, pero luego en el marco de actuación del año 2011 al 2016, que es el gobierno del presidente Ollanta, se sacaron otras políticas aparte del 027, una serie de políticas por, diríamos, iniciativas individuales, más que del conjunto de la acción del Estado. Y salieron todos estos tipos de políticas que están ahí para su análisis. Y luego de estas políticas 2011-2016 tenemos las políticas del actual periodo de gobierno. Ahí han salido varias políticas: la política de seguridad y defensa, la política nacional de hospitales seguros, la política nacional, esto ya estaba, lo han actualizado, que es de lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, la política de integridad y lucha contra la corrupción, que acaba de salir, la política de lenguas originarias y tradición oral e intercultural, la política nacional migratoria, que también salió recientemente, la política nacional de saneamiento, que ha salido también en marzo, y la política nacional de protección y defensa del consumidor, que salió en enero. Si se dan cuenta, son una serie de políticas que se han ido desarrollando principalmente en el marco de actuación desde el mes de marzo a la fecha, ¿no? Porque ahí, si se dan cuenta, hay una política que viene de atrás, que es la política nacional de protección y defensa del consumidor, que es del 27 de enero. Bajo esa sintaxis, la otra cosa que es importante en la parte práctica es ver dónde entran las políticas nacionales de obligatorio cumplimiento, en el marco de este alineamiento hacia lo operacional, que es lo que interesa. Ahí es donde entran las políticas nacionales de obligatorio cumplimiento. Sirven entonces de referencia para hacer el PCN, para hacer el PEI y para hacer el POE. ¿Y qué tienen de contexto hacia arriba? El Plan Perú o 2021 o Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y las políticas de Estado que están en el Acuerdo Nacional. Bajo ese alineamiento uno tiene que enfocar, porque cuando se hace una política nacional, ¿qué tengo que estar mirando cuando voy estructurando el contenido, desarrollando la metodología? ¿Qué tengo por encima de la política? Y si estaré alineado a eso que tengo por encima, o qué tengo por debajo de la política y si estará alineado. Porque lo peor que puede salir es que salga una política que no está alineado con nada, que sale de una política que está alineado con lo sectorial institucional, pero no está alineado con el desarrollo y la visión de largo plazo. O está sí relacionado con eso, pero no está relacionado hasta el nivel de plan operativo. Bueno, el esfuerzo técnico está en esa línea de desarrollo, ¿no? Hay una pregunta de Rosa Fátima, dice, por otro lado, ¿hasta cuándo no tendremos un plan estratégico de desarrollo actualizado? El bicentenario es el 2021, supongo. El plan bicentenario es del 2011 y con horizonte a largo plazo al 2021, que está a portas. Si en ese marco seguimos con un Frankenstein, ¿no? Bueno, el avance está hasta ahorita en la directiva de actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Es una tarea que tiene ese plan. Por lo menos a partir de eso ya hay una preimagen del futuro. Podríamos decir que hay una línea de visión y bajo esa lógica debe haber una estructuración, pero sí es necesario ponerle bastante punche en el sentido de que conforme pase el tiempo, el 2021 está más cerca y el plan ya no tendría que ser al 2021. Yo supongo que lo irán a hacer al 2030 porque he visto que la preimagen del futuro está al 2030. O sea, la actualización va a ser hacia adelante, ¿no? Eso cambia una pauta de desarrollo de la actualización, porque antes se pensaba que la actualización había que hacerla hacia el 2021 nada más, pero creo que por las perspectivas de lo que he visto técnicamente en planeamiento, la lógica es hacia el 2030. Año importante, ¿por qué? Porque está asociado a los objetivos de desarrollo sostenible y en esa tónica puede ir. Ahora, sí es interesante que como el plan bicentenario o la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional es un contexto de planeamiento de largo plazo, sí sea orientador para luego sacar las políticas o actualizar las políticas nacionales que se vayan
implementando en el marco de la actuación de la gestión del gobierno. Y por último, para cerrar, y gracias por la pregunta, para cerrar este marco de actuación de las políticas, tiene que haber una articulación. Y ahí un enfoque de políticas públicas en el marco de nuestra forma de Estado, desde el punto de vista de la forma de gobierno, es que hay que hacer la interacción entre lo territorial y lo institucional sectorial. Para mí lo primordial es lo territorial, donde tiene que haber una actuación de interdependencia en base a la rectoría, considerando las competencias compartidas de los 3 niveles de gobierno y buscando a partir de esas competencias compartidas mucha complementariedad y corresponsabilidad. Pero eso tiene que articularse hacia lo institucional sectorial, donde tengo que buscar la integralidad a partir de la realidad territorial del enfoque sectorial, con mucha coordinación horizontal y con mucha convergencia con el enfoque territorial. De paso que eso está muy bien recogido en los últimos instrumentos, los últimos discursos que se ha ido sacando en este gobierno. Bueno, claro, por las características que tiene precisamente el presidente de la República y el presidente del Consejo de Ministros, que han sido gobernadores, entonces tienen la lógica territorial, diríamos, más sensible, y que es el enfoque a partir del cual se hace el esfuerzo. Pero creo que en un Estado descentralizado tiene que haber ese nivel de análisis, es decir, correspondencia de lo institucional sectorial para hacerlo territorial, y luego cuando se ejecuta la política, desarrollo y agregación de resultados para poder decir qué es lo que pasa con el país o qué es lo que pasa territorialmente con un departamento, con una provincia, con un distrito. Pero ahí el reto está que en lo territorial las políticas se deben traducir en lo nacional, en lo regional y lo local, y en el cambio en lo institucional y sectorial, ahí las políticas se desagregan en planes, programas y proyectos, porque eso es lo que hace un sector y adentro de un sector las entidades públicas que abonan en el funcionamiento. Pero todo ese esfuerzo tiene que estar enfocado en la atención y servicio al ciudadano, ¿no? Sí, otra pregunta, Rosa Fátima dice, ¿lo territorial es un insumo para la reforma del Estado y así dejaremos lo sectorial? ¿Los modelos de provisión deberán impulsar ello? Sí, los modelos de provisión van a tener que impulsar ello, es decir, van a tener que tener una convergencia primero de lo territorial, ¿no? Es decir, de ver cómo hago el modelo de servicio. Es una oportunidad en realidad, esto que está en el decreto, ¿no? Porque si yo tengo que hacer modelo de servicio atendiendo a lo que dice la LOPE, la diversidad regional y local para darle contenido a la política, tengo que ver cómo es la realidad del país. Y entonces ahí yo creo que para un servicio van a salir varios modelos. Claro, habrá un modelo general y a partir de ese modelo general habrá un proceso de identificación, de adaptación del modelo general a la realidad territorial, pero tampoco creo que vamos a tener más de 1.800 modelos locales o más de 26 modelos regionales. No creo eso. Yo creo que va a haber ciertas diferenciaciones, ciertas consideraciones, ciertos atributos que lo diferenciarán, pero a partir de algo general. Entonces el esfuerzo va a tener que ser ese, ¿no? Sacar unos buenos lineamientos sobre los modelos y a partir de eso, de lo territorial, enfocarse cómo se va desarrollando el modelo de servicio. ¿Por qué? Porque el servicio, ¿quién lo hace? Una entidad. ¿El servicio a qué responde? A algo sectorial, a una materia sectorial. Pero ¿dónde se hace? En un territorio donde hay una sociedad que tiene una realidad social, una delimitación social de su problema público y también tiene una consideración territorial, una delimitación territorial del problema público, ¿no? Porque las enfermedades no se dan de la misma forma en el norte que en el sur o en el centro, porque están asociadas a diferentes realidades sociales y a diferentes realidades territoriales. Pero el esfuerzo va a estar ahí, ¿no? En que las políticas públicas respondan a mejorar la atención y servicio al ciudadano. Y en esa lógica, en lo territorial, hay que ir, como se dice, empatando con lo sectorial, tanto a nivel nacional como regional y local, en un proceso de articulación de políticas y luego de monitoreo y evaluación. La articulación tiene que ser de lo general a lo específico y el monitoreo y evaluación a partir de su ejecución tiene que ser de lo específico a lo general. Y esa connotación territorial luego tiene que tener su convergencia en lo institucional sectorial para traducir las políticas
en planes, en programas y proyectos, yendo de lo general hacia lo particular, y ahí para eso hay que alinear los objetivos de cada una de estas intervenciones y luego alinear los logros y metas. Si logro alinear las dos cosas, tanto de las políticas, de los planes, los programas, tanto a nivel nacional como regional y local, puedo luego ir de lo específico a lo general para ver qué es lo que se está consiguiendo con ese nivel de estructuración de políticas y sus intervenciones. Y en esa línea tener un adecuado monitoreo y evaluación para saber qué nivel de retroalimentación y ajustes debo hacer para poder, en una lógica de compatibilidad, todo el desarrollo de las intervenciones públicas que hacen los diferentes niveles de gobierno en el marco de la actuación que tengo que hacer desde el Estado. Esto ha sido un rápido repaso de estas nuevas consideraciones que existen para el enfoque de las políticas nacionales y espero que les haya sido de utilidad. Les invito a que lean el Decreto Supremo 029, es un decreto supremo, como les digo, que por primera vez desde el 2007 regula algo que estaba en un artículo de la LOPE y desperdigado en algunas cosas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, en otros artículos, pero que ahora te va a dar una nueva sintaxis de ordenamiento para gestionar lo público desde la orientación máxima, que es la política pública. Les agradezco por su atención y espero que les haya sido de utilidad los conceptos que hemos estado virtiendo hoy, ¿no? Bueno, gracias y hasta la próxima.